Principal alcaloide que se utiliza como droga y anestésico local, extraído de la hoja del arbusto de la coca de género Erythroxylum y que tras ser sometida a diversos tratamientos químicos se utiliza como droga como anestésico local en medicina. Como droga suele presentarse en forma de polvo blanco que se esnifa y es muy tóxica y adictiva. Su hoja se cultiva principalmente en la zona occidental de América del Sur, Colombia, Perú y Bolivia. El arbusto tiene una corteza rugosa de color pardo rojizo, puede llegar a alcanzar hasta los 6 metros de altura en las condiciones más favorables, aunque en la actualidad no dejan que sobrepase los 2 metros con el fin de facilitar su recolección. La forma más habitual del consumo de la cocaína es el clorhidrato de cocaína, lo que se conoce como polvo de coca, es decir, las rayas de coca. Tiene propiedades de anestésico local, vasoconstrictoras y estimulantes. Cuando se utiliza por vía intranasal, la biodisponibilidad de la cocaína es cerca del 60%. Causa euforia, desinhibición, estimulación mental, ánimo aumentado, disminución en el apetito, temblores, diaforesis, hipertonia, aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial. La forma de administración nasal, conocida como snifar o snorting, es el proceso de inhalar la cocaína en polvo por la nariz, de donde pasa directamente a la sangre a través de las membranas nasales. También se puede aplicar la droga directamente sobre las mucosas. La inyección o la administración intravenosa transporta la droga directamente a la sangre, aumentando así la intensidad de su efecto. Al fumar, se inhala el vapor o el humo de la cocaína en los pulmones, donde la sangre lo absorbe a la misma velocidad que cuando se inyecta. Dada la amplia vasculatura pulmonar, la cocaína fumada o inhalada llega al cerebro con gran rapidez y produce un efecto rápido e intenso, pero a su vez transitorio. Este efecto aumenta su potencial adictivo cada vez que se consume. La cocaína se va a unir al transportador de dopamina y va a bloquear la recaptación de dopamina, lo cual incrementa los niveles sinápticos de los neurotransmisores monoamínicos, en este caso de dopamina, noradrenalina, serotonina, y este efecto va a ser tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. El crack de cocaína es un estimulante altamente adictivo y poderoso derivado de la cocaína en polvo mediante un sencillo proceso de conversión. Esta se va a absorber a través de los pulmones y casi inmediato envía una sacudida al sistema nervioso central. Esta droga va a dar al consumidor una rápida e intensa sensación de poder, energía, euforia y alerta mental. Y esta va a llegar al cerebro mucho más rápidamente que la cocaína convencional. Generalmente la gente que consume mucho crack va a desarrollar una tolerancia a esta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a tener que fumar cada vez una mayor cantidad para poder tener el mismo efecto. Como el humo del crack no permanece por mucho tiempo en el aire, las pipas de crack son generalmente muy cortas y esto va a causar a menudo que se partan los labios y se generan unas ampollas conocidas como el labio de crack, porque los consumidores presionan esa pipa, pues que es muy corta y que va a estar muy caliente entre sus labios. Entonces, ¿cómo se produce el crack? El crack se produce disolviendo la cocaína en polvo en una mezcla de agua y amoníaco o bicarbonato de sodio. Se va a hervir la mezcla hasta que se forme una sustancia sólida. Esta sustancia se separará del líquido, se seca y se parte en trozos que son unas piedritas que se venden como crack de cocaína. Uno de los efectos que difieren como del consumo de cocaína normal es que la inhalación de cocaína crack, que es vaporizada a altas temperaturas, puede ocasionar quemaduras de vías respiratorias, broncoespasmos y otros síntomas de enfermedad pulmonar. El bazuco. El bazuco se obtiene como producto intermedio de la refinación de sales de cocaína, que contiene múltiples impurezas como el metanol, éter, acetona, permanganato de potasio, otros alcaloides de la coca, ácido benzoico, querosene, sustancias alcalinas, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico y otro tipo de sustancias muy variables que se adicionan con el objetivo de aumentar el peso. Se puede afirmar que el bazuco es un remanente que queda en el proceso de producción de sales de cocaína. Es una sustancia insoluble en agua, pero soluble en lípidos y solventes orgánicos. Su composición química depende de las impurezas que lo acompañan, que son agregadas en el proceso de preparación. Tiene como vía de penetración principal la inhalatoria en forma fumada,
pero no se administra de forma aspirada, ya que su absorción es muy escasa por no ser hidrosoluble. La vía parenteral tampoco es una vía de administración difundida, en razón de los dos inconvenientes para una absorción óptima, por los productos y sustancias que lo componen y que se adicionan en su preparación. Colombia y otros países del mundo denominan en el círculo de consumidores perico o perica a las sales de la cocaína con concentraciones rebajadas de la misma. Entonces, ¿cómo se fabrica el perico? Las hojas de coca se muelen y se colocan en un recipiente grande o en una poza de maceración con agua a la que se le añade ácido sulfúrico diluido, que actúa como agente lixiviante. Luego se añade un reactivo alcalino como carbonato de sodio, carbonato de calcio, cal industrial o ceniza vegetal, se revuelve y se añade querosene o gasolina, que también se revuelve. La función del reactivo alcalino es precipitar la cocaína en forma de sulfato de cocaína y la del combustible es actuar como un solvente del sulfato de cocaína. La mezcla es luego filtrada hacia una poza de extracción, separando las hojas del líquido, y se le añade nuevamente ácido sulfúrico y la solución alcalina, precipitando el compuesto de alcaloides de la coca. Se filtra otra vez la mezcla, separando sólidos del líquido, obteniendo una pasta de color amarillosa, verdosa o grisácea en función a la calidad del proceso anterior. Para elaborar el clorhidrato de cocaína, la base de cocaína se diluye en una solución de éter etílico o, en algunos casos, acetona. En otro recipiente se prepara una solución de ácido clorhídrico al 38% en agua, a la que se le añade un poco de alcohol etílico. A la pasta base en éter se le vierte la solución de ácido clorhídrico y se forman los cristales de la sal ácida, que se recuperan por una serie de filtraciones. Al igual que con todas las situaciones de urgencia, lo primero que debemos hacer es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, la respiración y la circulación. Con el empleo de la cocaína, la succinilcolina está contraindicada, entonces a la intubación debemos considerar usar rucoronio, 1 miligramo por kilo intravenoso, u otro agente no despolarizante. Si ocurre agitación psicomotriz, debemos descartar hipoglucemia e hipoxemia. Y luego de esto, administramos benzodiazepinas. La valoración del dolor torácico en una persona que utiliza cocaína debe incluir un electrocardiograma, una radiografía de tórax y biomarcadores para descartar infarto de miocardio. La alteración mental por consumo agudo de cocaína incluye la sedación del paciente, para lo cual se recomienda diazepam de 5 a 10 miligramos intravenoso en inyección lenta que no exceda los 5 miligramos por minuto. Cuando el paciente presenta psicosis, es necesario colocar un neuroléptico, como la clorpromazina, 25 miligramos, vía oral cada 6 horas hasta que los síntomas mejoren. Los efectos a largo plazo en las personas pueden ser varios. Dentro de estos está la hipersomnia, se puede presentar el síndrome de abstinencia, puede haber malnutrición por pérdida del apetito, también se puede tener el riesgo de contraer enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis B o hepatitis C, puede aumentar el riesgo cardiovascular y de crisis hipertensivas, puede aumentar o agravar la progresión del VIH, ya que el uso de esta sustancia aumenta las lesiones de las células nerviosas y por tanto se exacerban los problemas cognitivos. También se pueden presentar episodios totales de psicosis paranoica, alucinaciones auditivas, irritación en general del tabique nasal, inclusive que se perfore, pueden haber repetidas hemorragias nasales, incluso se puede perder el sentido del olfato. Cuando la cocaína se consume repetidas veces durante mucho tiempo,
puede provocar cambios en la personalidad de la persona, como puede convertirse en una persona muy irritable, puede ser una persona muy inquieta, paranoica, puede perder el sentido de la realidad, no ser capaz de diferenciar lo real de lo irreal. Cada vez esta persona puede aumentar la dosis que se administraba para sentir más los efectos, puede convertirse en una persona desinhibida socialmente, puede, en el caso de que la persona se administre la droga por medio de inhalación, puede producir una irritación crónica y sangrado crónico de la nariz. Cuando se ingiere la cocaína por vía intravenosa, puede producir gangrena grave en los intestinos, también a nivel cutáneo y de la piel. También se pueden presentar reacciones alérgicas o a los aditivos que generalmente se agregan a la cocaína. Inclusive en los pacientes que suelen aumentar más la dosis a medida que se vuelven consumidores constantes, puede producir una sobredosis y por tanto la muerte.